Sonia es una periodista de raza que empezó a escribir las primeras líneas de su historia en Francia hace apenas un año. Nos ha citado nada menos que en la ciudad más lujosa de Costa Azul y también el segundo país más pequeño del mundo, Mónaco. Sonia, hola. ¿Cómo estás? Uy, me dan los besos del revés. Sí, es que en Francia se dan al revés, ya me he acostumbrado. Ya, total. ¿Qué te trae a vivir aquí? Pues yo estoy aquí por culpa, digámoslo así, de mi marido, porque a él le ofrecen un trabajo a finales del año pasado, me pidió una excedencia en mi trabajo y me vine para aquí. Bueno, ahora estamos en Mónaco. Estamos en Mónaco, sí, os he citado aquí en el puerto de Hércules de Mónaco y bueno, pues aquí es que podéis ver los yates y los barcos tan maravillosos que hay aquí y tan caros también, claro. Un yate podemos hablar a partir de los 6 millones de euros de compra, 6, 15, 20 millones. Baratito. Eso para empezar, sí, pero además hay que sumarle otros gastos, como por ejemplo el amarre. El poder estar amarrado aquí en Mónaco son 1.300 euros al día. A la semana 9.100 euros y al mes 36.000 euros. No todo el mundo es rico, pero es verdad que en Mónaco sí que hay muchos ricos. Mónaco tiene solo 2 kilómetros cuadrados. Si por ejemplo lo comparamos con Teruel, que es de donde yo vengo, allí la densidad de población es de 9 personas por kilómetro cuadrado. Si estuviéramos en Teruel, aquí habría 18 personas. Y en cambio en Mónaco tenemos 38.000. O sea, impresionante. Y Mónaco tiene 11 barrios y vamos a ir ahora a lo que a mí más me gusta de Mónaco, que se llama Mónacoville, y es donde tenemos la catedral y el Palacio de Mónaco. Estamos delante de la Catedral de Mónaco, aquí es donde se casó el Rainiero y donde se casó con Grace Kelly, sí. Aquí tiene la foto, fue el 19 de abril de 1956, se casaron aquí y los dos además también están enterrados aquí en esta catedral, que atrae muchísimos turistas. Bueno, es que como lo estáis podemos viendo... ver a nuestro alrededor, es sí, una pasada. Sí. Hola, buenos días. Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Están aquí de turismo? Sí, somos mi papá, sobre todo, que ha venido de Perú, porque quiere conocer un poco Mónaco. ¿Ustedes viven aquí? Yo en Mónaco sí, vivo y trabajo. Y saludo a todos los aragoneses. Bueno, pues aquí estamos ya en el Palacio de Mónaco, en la plaza del Palacio de Mónaco, acaba de ser el cambio de guardia. Este es el Palacio de los Grimaldi, de la familia Grimaldi, es una fortaleza genovesa de 1191 y ellos llevan, la familia Grimaldi, viviendo aquí desde 1297 y aquí es donde vive siempre el príncipe de Mónaco. En estos momentos Alberto. Alberto y Charlene con sus hijos. Y por ejemplo, en una ciudad tan pequeña, ¿será normal verlo? Sí, sobre todo a Estefanía, dicen que es bastante común encontrársela en el supermercado. ¿En el supermercado? Sí, y que es una persona muy sencilla. Bueno, pues estamos en el mirador del Palacio Real. Podemos ver una vista panorámica de este lado de Mónaco, porque además es que, como veis, está totalmente todo construido. Es decir, aquí siempre que se quiere construir algo nuevo hay que hacerlo o bien ganándole terreno al mar o si no hay que construir en altura. Esas son las dos únicas formas de construir en Mónaco. O sea, que han aprovechado cada rincón, porque claro, el límite con Francia está completamente... Sí, es que de hecho Francia la tenemos ahí ya. Donde se ve que no está construido, eso es Francia. O sea, ¿nos has traído a otro país? Sí, pero cerca de mi casa. Claro, ¿tú vives en Niza? Sí, yo vivo en Niza. ¿Cómo era tu vida en Aragón? Yo era periodista, trabajaba en los informativos de Aragón Televisión. ¿Y qué es lo que haces aquí? Pues de momento lo que estoy haciendo en Niza es conocer la zona, conocer la Costa Azul, conocer Niza y aprender francés. ¿Hay nostalgia por la tierra? Echas un poquito de menos lo que es la ciudad o lo que es Andorra en este caso, ¿no? que es mi pueblo. Pero aquí estoy muy bien. Tenemos una cosa para ti y es algo a lo que tú le tienes mucho cariño y que nos han enviado para ti. Qué malas son unas perras. Cuando yo me vine me compraron varios regalos. Me hicieron este mini yo, que le digo que es un mini yo con el vestido de Leticia Ortiz. Tenemos unas amigas que son muy fans de Leticia y otras que somos un poquito menos. Que conste que yo esto se lo había dejado allí para vigilarles. Pero ya veo que os lo han endosado, así en cuanto han visto la oportunidad han dicho, venga, os dije que vinierais, todavía no habéis venido, así que por favor, hacer el favor de venir, que me lo teníais que haber traído vosotras. Las calles suelen ser muy tranquilas, muy limpias, muy bonitas, la verdad es que... ¿Y tú la primera vez que viniste aquí te impactó? Sí, me gustó mucho.
Y recuerdo que le dije a Raúl, yo quiero venir a vivir a Mónaco, pero luego llegué a una inmobiliaria y entonces vi los precios y dije, pues va a ser que no. Mira, estos son 2.250.000 euros de venta, 52 metros, 2 millones, sí, 5 millones, 13 13 millones, por ejemplo, millones. que este igual es un poco más grande, sí. Entonces, claro, no puedo vivir en Mónaco. De hecho, hay mucha gente que trabaja en Mónaco y vive en Niza, porque claro, vivir aquí es muy caro. Tenemos el Hotel París, que cuesta una habitación, ahora en estos meses puede costar 800 euros, la más barata, por noche, sí. Y sin contar desayunos, si tienes algún otro extra. Y luego de allí ya pues para arriba, hasta los 3.000 y pico euros que puedes pagar por habitación. Justo es el Hotel París, donde se alojan muchas de las personas que vienen a jugar aquí, al casino de Mónaco, que como ves, bueno, ya tenemos aquí un montón de Ferraris, de BMWs, hay muchísimo millonario y esta es una de las zonas donde se ve el casino de Monte Carlo. Este barrio lo construyó el príncipe Carlos III y construyó todo el barrio y el casino iba incluido dentro de ese barrio. Los monegascos tienen prohibido jugar en el casino. La ley les prohíbe jugar, sí, porque para que no se arruinen, precisamente. Yo creo que más o menos habrá unos 6.000 monegascos, porque además la nacionalidad monegasca no la tienes solamente con haber nacido aquí en Mónaco, sino que tus padres tienen que nacer también en Mónaco. Y no sé, hemos visto todo este lujo, cogemos el coche y nos vamos para Niza y os enseño la ciudad en la que yo vivo. Laura, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¿cómo estás? Bueno, ella es mi amiga Aura, ella es francesa, vive aquí en Antibes. Mi madre es de Granada, pero yo hoy vivo en Antibes por el trabajo, porque soy arquitecta y porque la mayor parte de mis proyectos han construidos en la costa. Y bueno, y estamos ya en Niza, que es la ciudad en la que yo vivo. Niza son 400.000 habitantes y ahora mismo estamos en un sitio muy turístico porque, como veis, está aquí este I Love Niza, que es donde vienen todos los turistas a hacerse la foto. Pues es que hay una vista espectacular del mar, de la Costa Azul. Nos vamos a subir hasta allá arriba, que es la colina del Castillo, y desde donde yo creo que podemos ver las mejores vistas de Niza. Venga, pues vamos. Estamos en la colina del Castillo y uno de los atractivos de este sitio es las vistas tan espectaculares que tenemos aquí en Niza, que se ve toda la costa de Niza, incluido el aeropuerto también. Y bueno, y luego tenemos las montañas, porque los Alpes están también justo ahí. O sea, esos son los prealpes. Sí. Esto es muy diferente a Andorra, ¿eh? Sí, la verdad es que, aunque bueno, esto lo podríamos comparar con el monte de San Macario, por ejemplo. No tenemos las vistas de la playa, pero vemos los campos de Andorra, por ejemplo. Pues ya hemos llegado al trabajo de Raúl, que justo lo hemos encontrado aquí. Raúl, ella es Raquel. Bueno, pues esta es la compañía en la que yo trabajo. Esto es Wolfen Studio, es un estudio de creación de videojuegos. Tú eres el responsable de que, o sea, ya has venido a vivir aquí, hasta Niza. Bueno, realmente el responsable es Daniel. Daniel es quien me contactó para que viniera aquí a trabajar en el proyecto. How was this company born? This company was born in my apartment where I was working every night until 2 p.m. to create a prototype of a game. Pero esta es la zona más artística, que es donde yo estoy. Yo dirijo el equipo de lo que sería de creación de personajes. Nosotros hacemos un juego y en el juego lo que nosotros tenemos es un héroe y este héroe va matando, yo qué sé, enemigos de todo tipo, dragones, orcos. Este personaje nosotros lo creamos digitalmente. Un juego de estas características pueden jugar de 40 a 80 millones de personas. Eso son muchísima gente. Pues si un juego terminado puede salir de 30 a 40 euros, multiplicar por los millones de jugadores. Estás casada con un apasionado de su trabajo. Sí, apasionado de su trabajo y friki también. Las dos cosas. ¿Cómo son las condiciones laborales Bueno, aquí en Francia? Partiendo de que el salario es el triple
que en España. Aquí, por ejemplo, trabajamos 6 horas, 7 horas. Tienes 6 semanas de vacaciones. Si tienes un problema como yo con el idioma, la empresa siempre te busca cursos y siempre lo financia, con lo cual que es genial. Yo vengo a clase de francés también. Sí, ¿Con él? Conmigo. Con él, sí. ¿Volveré a España a trabajar? No lo creo, porque este sector en España es difícil. Puedo volver otra vez a España y trabajar fuera de España trabajando en España, como freelance, pero... Bueno, no nos asustes que en casa te están viendo, Aragón. Mi madre lo sabe. Bueno, y ahora os invitamos a visitar Niza desde otro lugar en el que nosotros tampoco hemos estado, que es ver Niza desde el mar. Ese barco que tenemos allí, yo creo, es una excursión que sale todos los días de Niza, que creo que cuesta unos 10 euros, así que, si os parece, nos vamos a ver Niza desde el mar. Venga, descubramos esa Costa Azul. Vamos. ¿Qué podemos ver en esta excursión? Bueno, lo que se puede ver es la parte de atrás de Niza, la que se ve menos veces, que es la que bordea el mar. Hemos visto Cap Ferrat, Villefranche, que es esto justo que tenemos aquí detrás, y también estas son las zonas más caras de Niza. Cap Ferrat es incluso más caro que Mónaco. En Villefranche, justo aquí detrás, se ha rodado películas de James Bond y debe ser como un escenario muy habitual para rodar películas. ¿Y Aragón? ¿Qué pasará con Aragón? Bueno, en principio Aragón está muy bien donde está, nosotros aquí estamos también muy bien, con lo cual que lo único que podemos hacer es invitar a los que están allí a que vengan a vernos porque esto es fantástico. Y nosotros iremos de visita a Aragón, pero de momento nos quedamos aquí, ¿no? Que traigan aceite. Sí, aceite y jamón de Teruel.